donde nos han disparado hasta con catapultas, donde han puesto a los servicios secretos incluso a buscar a ver qué podían encontrarnos, donde han buscado a periodistas pantuflos, a ver, periodistas pantuflos, ya sabéis, eso es que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba. Así es, así es. Nos han intentado derribar, nos han intentado golpear. Y a veces hay gente que me pregunta, a menudo los periodistas, Juan Carlos, ¿te ha merecido la pena? Tú que no te presentas a ningún cargo. Y miro esta gente que acaba de hablar, miro a Rosana y entiendo una cosa con absoluta claridad, y es que por cada uno de los que pusimos esto en marcha, que caigamos, veo que hay 1000 personas dispuestas a tomar esa bandera, y entonces digo, claro que merece la pena, claro que merece la pena. Hay gente que no entiende que hagamos una campaña con risas, con amor, con alegría, y es porque no han entendido, como decía Rafa, absolutamente nada. Decía Hegel, que era alemán, pero de un poquito antes que la Merkel, decía que amar es dejar de ser para ser más. Que el que ama, planteaba también San Agustín, nunca se equivoca. El amor egoísta, claro que se equivoca, pero el que ama de verdad nunca se equivoca. Y por eso, fijaos, esa frase de amar a tu prójimo como a ti mismo no se cansa, no se agota. Y ahora, fijaos, a mí me parece genial recuperarla, ahora que tenemos un papa que nos está saliendo bueno. Ay, es verdad que habrá gente que diga, no, pero es que con las mujeres de la Iglesia Católica, paciencia, Galileo esperó 300 años, tened cierta paciencia. Este papa yo estoy planteando que nos ha salido bueno, por un lado, por una prueba empírica, y es que la frase que más repetís todas y todos de él es, este va a durar poco. Y la siguiente es que es un cura, que lo conocéis bien aquí en zonas como Torrelavega, porque son esos curas que venían, recordáis, del Concilio Vaticano II, esos curas obreros, esos curas que estaban en los barrios con la gente, esos curas que, como Elder Cámara, decían, qué curioso, cuando cuido de los pobres me llaman santo, pero cuando pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Ay, fijaos, en esta voluntad nuestra de pintar corazones y hablar de la sonrisa, algo que el otro día lo veía igualmente con claridad cuando leía una historia, la historia de Guillermo. Una familia como las nuestras, el padre, la madre, trabajadores, 2 hijos, levantando la casa poco a poco, construyéndola ellos mismos. Pero Guillermo estaba en una silla de ruedas y un mes antes había tenido un cáncer de garganta que se había agravado, lo habían ingresado en el hospital y los médicos le dijeron que no había esperanzas, que se acabó. Y allá andaban, desolados, los padres porque habían dispuesto todo para, haciendo un esfuerzo, construir una rampa para que pudiera usarla Guillermo y entrar en la casa que estaban construyendo. Y aquel viernes por la noche estaban desesperados, pero dijeron, vamos a hacer la rampa, vamos a hacer la rampa, tenemos que intentarlo. Y el día siguiente se levantaron temprano, el sábado, y sacaron la hormigonera verde y la arena y el cemento, y empezó a dar vueltas aquello, y de la nada del barrio empezaron a venir los vecinos, los de 20 años, los de 40, los de 70, con sus monos de trabajo, y en absoluto silencio empezaron a construir esa rampa, esa que los médicos habían dicho que no hacía falta. Y al final del día, con esa rampa construida, los padres fueron al hospital y le dijeron, Guillermo, tienes que aguantar, los vecinos han ayudado a hacer la rampa porque confían en ti. Cuando nosotros queremos, os digo algo que también es esencial para nosotros, quizá nos equivoquemos, pero cuando nos guía el amor, porque nos duele la gente, nuestro pueblo, no nos vamos a equivocar. Eso es lo que explica esta campaña de la alegría, esta campaña de los corazones, esta campaña del amor. Decía Concepción Arenal, una de nuestras mujeres que perdió una guerra, decía, todo es imposible mientras lo parece.
Yo recuerdo una vez en Argentina que vi una pintada que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. A menudo, fijaos, interiorizamos nuestra propia impotencia. Y si creemos en el carcelero, basta un cordón del zapato para enjaularnos. Fijaos que algo ha ocurrido mágico en este país después de que ha habido un esfuerzo por parte de los gobernantes de que nos resignáramos. Recuerdo que en el año 77, en las primeras elecciones de la restauración de la democracia, y digo restauración porque aquí tuvimos democracia entre el 31 y el 39, que no se nos olvide. Había en El Hermano Lobo, que era una revista satírica, había un tipo proveniente del franquismo que estaba dando un mitin y decía, o nosotros o el caos, y desde el público alguien le dijo, el caos, y el tipo contestó, da igual, el caos también somos nosotros. La resignación en España ha sido una política de Estado. La resignación ha sido la voluntad de los poderosos de mantenernos alejados de las cosas que eran nuestras. La resignación se convertía en esa frase que habéis escuchado muchas veces, esa frase que incluso la habéis dicho, hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques. Y a fuerza de no significarnos, nos convertíamos en insignificantes, hasta que un día se nos quitó el miedo y aquí estamos, llenando las plazas. El miedo cambió de bando porque se nos quitó el miedo. Hay elecciones, no creáis que me gustan mucho las elecciones, porque las elecciones son de brocha gorda y no de pincel, y para la reflexión las elecciones no son lo mejor del mundo. Hay una historia que venía contando, que quiero compartir con vosotros, ese tipo que fallece, y el tipo estaba convencido de que iba a ir al infierno porque siempre había votado mal. El caso es que se encuentra en un vestíbulo donde hay un tipo bien vestido que le dice, ¿qué quiere usted? ¿Cielo o infierno? Ah, no sabía que se podía escoger. No, debe ser cosa del nuevo Papa. ¿Tiene usted folletos? ¿Tiene usted algo? Dice, no, puede usted ir, mira y escoge. Ah, qué bien. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Y dice, pues empecemos por el infierno. Y le bajan al infierno y le abren la puerta, aire acondicionado, música en directo, bibliotecas, instrumentos, manjares de todo tipo, sexo del bueno, sexo del malo. Dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero vamos a verlo. Suben al cielo, está ahí todo el mundo en las nubes, tocando la lira. Muy armonioso, eso sí, pero muy aburrido. Dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? No, infierno. Le bajan al infierno, le abren la puerta y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el trasero, le empiezan a dar latigazos, le muerden perros, le atan a una columna ardiente, el comisario Maruenda le grita, ¡Chavista, chavista! Inda le grita, ¡Bolivariano, devuelve el dinero! ¡Un infierno! Y el tipo dice, pero oiga, pero si ayer estuve aquí y era maravilloso, y hoy esto es un infierno, ¿qué ocurre? Y el diablo le contesta, no, mire, es que ayer estábamos en elecciones. ¡Ay! Las elecciones son tiempos, ya digo, donde están esperando a ver si dices algo que pueden tergiversar y pueden presentarlo de otra manera. Y por eso, fijaos, me gustaría mucho que hiciéramos un ejercicio de memoria. Me gustaría que en estas elecciones del 26 tuviéramos mucha memoria, porque uno de los problemas que tenemos es la falta de memoria. A mí me emocionó mucho el 15M, el movimiento indignado, pero también era un movimiento, fijaos, sin memoria. El 15M, recuerdo aquella noche, había gente que colgó una bandera republicana y dijeron, quítala que nos divide. Y era verdad, nos dividía porque lo veían como un símbolo político. Y a mí me parecía espectacular que jóvenes que se llamaban a sí mismos indignados, recordando a Stefan Hessel, el libro Indignados, un hombre que merecía el respeto de esos jóvenes porque era un miembro de la resistencia, uno que había luchado contra el nazismo. Pero esos chavales y chavalas jóvenes de la Puerta del Sol de Madrid no sabían, cuando mandaron quitar esa bandera,
en el año 44 la división Leclerc entró y en las puertas de París le mandó a la 9, una división de republicanos españoles que entraran a liberar París. Y la 9 estaba compuesta de gente que apenas quedaban un par de centenares de los miles que habían salido después de la guerra a seguir peleando la misma pelea que habían hecho en España, pero la estaban continuando en el resto de Europa. Y entraron a liberar París y lo liberaron con unos blindados que se llamaban Guadalajara, Brunete, Madrid. Hace 3 meses el rey Felipe VI inauguró una placa de homenaje a la 9 en un parque de París. Felipe VI, la placa la queremos aquí, eran españoles, queremos su memoria aquí, recordarla donde están en nuestro corazón. Memoria esencial, porque fijaos, tengo la sensación de que el cúmulo de casos de corrupción, el cúmulo de la saturación de información, al final nos abruma. Al final hay una saturación que al final estamos como inmunes a todas las cosas que ocurren y aplicamos ese dicho castellano que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Y al final, fijaos, otro caso de corrupción y parece que nada deja huella reflexiva. Os decía que a mí me gusta mucho el 15M porque no se inventó las cosas, sino que heredó todas las peleas y todas esas peleas las dijo de una manera diferente. Qué hermoso el 15M que le dijo a la democracia representativa: no me representas. Y preguntaba: ¿y por qué? ¿Por qué no me representas? Y esa pregunta se convirtió en algo devastador. Y le dijo a la economía: si me dices en el artículo 1 que somos un Estado social, ¿por qué me excluyes? ¿Por qué me siento fuera? Y esas dos preguntas, fijaos, tuvieron un efecto demoledor. ¿Sabéis por qué? Porque el emperador estaba desnudo. Y ahí ocurrieron cosas muy hermosas que las seguimos repitiendo. No solamente estaban jóvenes, sino que también llegaron allí los yayoflautas, recordáis, y empezó a llegar gente de todo sitio. Y este modelo neoliberal que nos quiere poner a pelear a todos contra todos, a los abuelos con los jóvenes, a los que tienen trabajo con los que no tienen, los que tienen un trabajo mejor con el que lo tienen peor, al final los que tienen prestación con los que no tienen. Al final ahí nos encontramos y empezamos a entender que teníamos que traducir todas esas peleas. Memoria, memoria y memoria. Vengo contando en todos sitios algo que me emocionó, y es en la Comuna de París de 1871. Los comuneros y comuneras, esos que quisieron, en expresión de Marx, asaltar los cielos, porque lo más imposible era asaltar el cielo, pues ellos se lo plantearon. Era la guerra franco-prusiana, y esta gente que se levantó quería acabar la guerra. El gobierno de Versalles estaba tirando viviendas para hacer amplias avenidas, para evitar que les construyeran barricadas en los barrios con calles estrechas, y desahuciaron a miles de personas. Los comuneros y las comuneras pedían el fin de los desahucios, pedían trabajo digno, pedían rebajar la jornada laboral, pedían que los hombres y las mujeres tuvieran el mismo salario, pedían que los niños no trabajasen, pedían comedores populares. Esas eran las locuras que pedían los comuneros y las comuneras. Pero fueron ingenuos y nos lanzan ese mensaje: no hay que ser ingenuos. Y bajaban de Montmartre derrotados, atados, camino del exilio o camino de la cárcel. Y apareció un general muy atusado a caballo y le dijo al sargento: desátame a los que tengan el pelo blanco o el pelo gris. ¿Por qué? Que me los desates. El sargento obedeció y ese general a empujones los puso contra una tapia y allí mismo los fusiló. Y el sargento preguntó: ¿por qué hace usted eso? Y el general le dijo: no has entendido nada. Si en 1871 estos del pelo gris se han levantado, son los peligrosos, porque ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y esto, ¿sabéis por qué para mí es muy importante? Porque nos quieren contar la historia como no fue, y quienes trajeron la democracia a nuestro país no fueron ni los Reyes, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe González. Fuisteis los del pelo blanco, los del pelo gris, que seguís aquí peleando. Muchas gracias, mujeres y hombres del pelo cano y del pelo gris. Muchas gracias.
elecciones y me gustaría que entendiéramos que vamos con más información, que recordemos lo que han pasado estos 5 meses y vamos a entender que podríamos resumirlo diciendo que Ciudadanos da risa, que el PP da miedo y que el PSOE da pena. Ciudadanos, ¿recordáis hace 5 meses? Un debate que prometía, porque era la imagen de que se estaba renovando la democracia en España. 2 personas jóvenes, supuestamente preparadas, que aceptaban un debate sin reglas, un debate que no estuviera normado, un debate donde podían interrumpirse, dirigido por Évole. El debate fue interesante, es verdad que Rivera era como el joven pistolero que va al oeste y dispara, no por la espalda a Jesse James, ¿no?, para ver si se apunta la medalla de ser el más rápido del Far West, y en aquel primer debate, recordáis, en un par de momentos le pegó un par de cabezazos a traición a Pablo, pero Pablo, elegante, siguió el debate sin problema. Bueno, fue un debate que nos interesó a todas y todos. Hace nada, unos días, Évole volvió a invitar a Pablo y a Rivera, y Pablo, que ha leído a Séneca, por cierto, qué vergüenza ese spot de Rivera, ese bar de cuñados, donde querían presentar a un Pablo Iglesias que se la ha pasado jugando a la maquinita y tomando botellines en el bar. Rivera, cuando tengas los estudios de Pablo, cuando hayas escrito los libros que ha escrito Pablo y cuando te respeten en Europa, cuando nos respetan a Pablo, habla. Pablo, que ha leído a Séneca, aparte de ver Juego de Tronos, ha leído a Séneca. No ríais de vuestro secretario general. Son malvados, están empoderados. Pablo, que ha leído a Séneca, sabe aquella frase que dice: águila no caza moscas. Es decir, que uno se mide con sus rivales, ¿no? Uno no se mide con rivales inferiores, pero Pablo, fijaos qué manera diferente de entender la política. Y dijo: vale, yo sigo siendo presidenciable como hace 5 meses, Rivera es la 4ª fuerza y bajando. Claro, es normal, porque recordáis, el Josep Oriol, el presidente del Banco Sabadell, dijo aquello de: hace falta un Podemos de derechas. Y entonces empezaron a inyectarle dinerito. Y como decía Rafa, colocaron a un tipo de Liberbank para que no hubiera ningún tipo de duda, para que no ocurriera como con Rosa Díaz, que al final era una mujer, bueno, con sus cosas, pero honesta, y que quisieron empurar a los de banca y dijeron: esto no nos puede ocurrir, si os estamos financiando, ¿cómo vais a ir contra nosotros? Y le colocaron a Garicano como responsable de economía. Bueno, pese a que va la 4ª fuerza política y bajando, Pablo decide reunirse y tener un debate con él. Y recordáis el debate. De repente Pablo le dice: Albert, no cuentes cuentos chinos. Y dice China, China, comunista. Y Pablo se queda con los ojos como platos diciendo: no puede ser verdad. ¿Qué le ha pasado a este? ¿No? Y sigue el debate y Pablo le dice: pero Albert, hace falta que la sociedad esté madura. Y dice: Maduro, Maduro, Maduro. Y Pablo le dice: has estado sembrado. Y va este y dice: es que me la has puesto a huevo. Parecía chiquito de la calzada. O sea, pero ¿sabéis qué es lo que me preocupa? No me preocupa que un partido que al final era un bluff, que era una cosa construida, se haya venido abajo como un soufflé. Lo que me parte el corazón es que ese programa económico que había sido marcado por la gran banca puso de rodillas al Partido Socialista y en vez de pactar con nosotros se echó en brazos de Ciudadanos para nada, para obligarnos a hacer otra vez elecciones. Os decía... Oye, ¿cuándo me callo? Tengo mucho. Bueno, que sí, que no los quiero escuchar a Pablo. Mirad, os he dicho que Ciudadanos da risa, el PP da miedo y rabia. La corrupción ha alcanzado unos niveles inenarrables. Y no olvidéis que la corrupción siempre tiene que ver con contratos del Estado. La corrupción siempre son contratos que terminamos pagando nosotras y nosotros. Lo pagamos más caro, las obras son peores, porque luego les dan un maletín al Partido Popular. El caso Nos, Palmarena,
Sampion, la Púnica, la Gürtel. ¿Recordáis las personas más mayores? ¿Recordáis que hace unos años un café costaba 100 pesetas? Pasó a costar 1 euro, 166. Un periódico costaba 100 pesetas, pasó a costar 1 euro, 166. Hace 10 años, ser mileurista era un insulto. ¿Y hoy cuántos desearían poder ser mileuristas? ¿Sabéis por qué está ocurriendo esto? Porque los precios suben y los salarios bajan, porque hay que alimentar a estos insaciables, a este 1%, a esta gente que va a seguir robando sin ningún tipo de tasa, hasta que les paremos los pies. No tienen freno. Fijaos que el Partido Popular no está respetando nada. Es que mirad, es que hace una semana nos hemos enterado de que estaban envenenando el Ebro. El Ebro, estaban echando ácido clorhídrico para ahorrarse el dinero de limpiarlo, para regalarle a FCC 60 millones. ¿Qué necesidad tiene esa gran empresa multinacional de robarnos a los españoles 60 millones contaminando el Ebro? No hay nada sagrado para esta gente. La visita del Papa, robaron en la visita del Papa. En los colegios públicos, lo conocéis aquí en la zona, los colegios públicos cada vez peor dotados. Hay gente en galpones, hay gente que tiene que hacer kilómetros para poder estudiar, y estos sinvergüenzas han estado cobrando 1 millón de euros por los terrenos para darles colegios concertados. No hay nada sagrado para esta gente. O les paramos los pies o se comen nuestra democracia enterita. Encima, como decía Busti, es que además son tan mentirosos. Pero si tienen 1/3 de su patria en Panamá, el otro tercio lo tienen en Suiza, y parece que tienen 1/3 en Venezuela. ¿Me recuerdan? El otro día estaba debatiendo en televisión con un tipo de nuevas generaciones y le digo, es que estoy consternado por lo de Aquamed. El número 2 de Soraya Sáenz de Santa María. A los funcionarios honestos que se habían quejado los echan. Y les digo al tipo que me parece terrible y me dice, sí, pero Venezuela. Digo, pero oiga, pero si por la noche sueño, imaginaos qué pesadilla, con dolores de cospedal, con un martillo rompiendo los discos duros de Bárcenas. Y me dice, sí, pero Venezuela. Y digo, pero oiga, pero si han pagado la sede del Partido Popular con dinero negro, ya, pero Venezuela. Me recuerda a la madre esa que le dice al niño, le dice, hijo, ¿me has quitado dinero del bolso? Y el niño le dice, bolivariana. Y la madre dice, efectivamente me has quitado el dinero del bolso, ¿no? Bueno, os decía, fijaos, que el Partido Popular no solamente está vaciando nuestras cuentas. Tú no puedes estar financiando a los bancos si no robas a los preferentistas. Tú no puedes estar con los desahuciados porque estás con los bancos que desahucian. ¿Y sabéis cuál es el problema de toda esta estructura de corrupción? Que viene de muy lejos, que viene con la impunidad de gente que se acostó franquista y se levantó demócrata. Con gente que, fijaos, no tuvo ningún tipo de empacho de pedir cuentas nunca, ni de rendir cuentas nunca. Y al final, fijaos, en esa... Gracias, adelante. Fijaos que esta gente que nunca ha rendido cuentas, de repente pensaban que ahora iba a ser igual. Y no se han dado cuenta que la pelea de nuestros mayores ha construido aquí un Estado de Derecho, con muchos jueces honestos, con muchos policías honestos, con muchos guardias civiles honestos. Y de pronto, qué curioso, vemos al ministro del Interior, diciendo que el comportamiento de la Guardia Civil no le parece correcto. O vemos diciendo a Rafael Hernando, el portavoz del PP, diciendo que es que los jueces que mandan embargar a las cuentas del Partido Popular porque han comprado la sede del PP de Génova con dinero negro. Dicen, no, es que esos jueces son socialistas. Era lo que hacía Berlusconi, el amigo de la mafia, metiéndose con los jueces que querían aplicar la ley en Italia. Están haciendo lo mismo. Y si
Cristina Cifuentes, que es exactamente lo mismo, lleva desde el año 91 en política, y de repente Cifuentes dice, es que me extraña que los jueces hagan esto. Pues ¿sabéis qué os digo? Que cuando nosotros hemos hablado con jueces, con guardias civiles, para que vengan en nuestras listas, es para lograr un gobierno que garantice la independencia del Poder Judicial, que garantice la independencia de toda la gente que trabaja en el Estado, para que puedan cumplir la Constitución. Yo os decía que el PP da miedo, porque está presionando, fijaos, el 10% de los españoles confiamos en la legitimidad del Tribunal Constitucional, porque ellos han puesto de número 1 a alguien que tenía el carné del PP, no han tenido ningún tipo de pudor, y algo que es tan importante como la legitimidad del Tribunal Constitucional van y la dinamitan. Igual que presionan en el Consejo General del Poder Judicial para tener a su gente, llevamos nosotros en nuestro programa que el Consejo General del Poder Judicial no lo van a escoger los partidos, lo va a escoger la gente, porque si no hay independencia con los jueces, no hay democracia. Queremos, fijaos, la independencia de la Fiscalía. Hemos visto la pugna entre Castro y Orraz. Hemos visto que necesitamos una Fiscalía independiente del gobierno. Y necesitamos también, fijaos, que no ocurran casos como el que ha ocurrido con Victoria Rosell, donde de repente el exministro Soria, ese que nos mintió porque tenía dinero en Panamá, resulta que se reúne con un empresario supuestísimamente delincuente, además amigos del ministro Soria y apoyados por un exfiscal general del Estado socialista, para hacer falsas acusaciones contra Victoria Rosell, una jueza decente, y de repente presionan, y no ha ido con nuestras listas por la limpieza que tiene esa señora frente a estos sinvergüenzas. Os decía que uno quiere que haya una justicia independiente en nuestro país, y la estamos consiguiendo. Y hay cosas que yo estoy convencido que van a pertenecer al pasado. Yo veo, por ejemplo, en un pueblo de Toledo, que hay una alcaldesa que proyecta la figura de Franco y de Himmler, el responsable del Holocausto, y escribe en una esquela allí en ese castillo que Franco era un estadista, cuando todavía hay 114.000 españoles en fosas comunes, en cunetas. Y recordad, resulta que unos titiriteros representan el retablo de Don Cristóbal, que es el retablo de García Lorca. Es una cuestión histórica que es centenaria de la representación del poder y la bruja, el poder que siempre tienen las instituciones del Estado y la bruja que lo pelea. Y en una de las escenas, recordáis, la policía le pone un cartel que pone Gora Alcaeta y les meten en la cárcel. En cambio, esta señora hace apología del genocidio y nadie le pide cuentas. No puede ser, no puede ser. La ley Mordaza, fijaos, si Valle Inclán escribiera hoy Luces de Bohemia, esta gente lo volvería a encarcelar, igual que encarcelarían a Lorca, o mucho peor, y a Miguel Hernández. Y aprovecho para deciros que hay algo que me parece hermosísimo de Unidos Podemos, y es que le hemos dicho a la derecha que España no les pertenece, que hay una patria que también es nuestra, que es la patria de Lorca, de Machado, de Victoria Kent, de Clara Campoamor, de la gente que trabaja. Es nuestra patria y la reclamamos como nuestra. Voy terminando. Os decía que unos dan risa, otros dan miedo, y el PSOE se empeña en dar pena. Decía el otro día Pedro Sánchez que andaban los militantes y los votantes del Partido Socialista entristecidos. Y yo lo entiendo, porque el 20D Pablo Iglesias hizo una propuesta clara a Pedro Sánchez. Le dijo: vuestros 90 y nuestros 69 suman más que 90 más 40, y que por tanto aquí tienes la posibilidad de que intentemos un gobierno de cambio. Y los varones del Partido Socialista el día 28 de diciembre le dijeron a Sánchez: nada con Podemos. Y el pobre Pedro Sánchez empezó, como dice Busti, tú lo conocerás, un refrán francés
que la mermelada se extiende más cuanta menos hay, ¿no? Hacer así a ver si llenas toda la tostada, ¿no? Y yo sé que Sánchez no es uno de los sabios de Grecia, pero sumar sabe. Y sabe que 90 más 40 es menos que 90 más 69. Y hemos estado 5 meses perdiendo el tiempo, porque querían a ver si conseguían que sumase. Y como nosotros nos manteníamos firmes, diciendo: Sánchez, te ofrecemos un gobierno de cambio, lo está esperando España, y como decía Owen, lo está esperando Europa, es el momento, sé el último socialista con coraje, como lo fueron los Palme, pero decían que no, que no. ¿Y sabéis qué hicieron? Que a mí me fastidió mucho. Empezaron a decir que estábamos peleados entre nosotros, empezaron a decir que estábamos rotos, que no nos queríamos, que estábamos apuñaladas. Empezaron a decir igualmente que las encuestas decían que si había nuevas elecciones nos hundíamos, desaparecíamos en el mar. Y empezaron a salir, qué curioso, comisarios de policía vinculados al ministro del Interior, junto con el periodismo pantuflo, empezaron a decir que había otra vez pagos. Dirán, me acuerdo el último, recordad, habían aparecido 270.000 dólares. Dirán que yo dije, qué bien, porque por fin le vamos a comprar a Echenique un dragón morado y a Errejón la Play con núcleo y radiador, que se la lleva pidiendo toda la vida y no se la podemos traer nunca. Íñigo, que es un canalla, dice: oye, Juan Carlitos, que tú ya tienes tu edad, deja algo para que te compremos un taca-taca. Bueno, si Sánchez quisiera realmente que los votantes y los militantes del PSOE se les quite la depresión, te doy un consejo, Sánchez: sal mañana y di con claridad, si dan los votos de Unidos Podemos y el PSOE, vamos a sacar a Rajoy del gobierno y vamos a hacer un gobierno de transformación. Así de sencillo, así de fácil. Nosotros y nosotras también hemos aprendido. Recordad que en diciembre no fuimos capaces de encontrar un acuerdo. Seguramente teníamos muchas razones los partidos políticos. Que tus siglas, que mis siglas, que en qué puesto vas tú, que en qué puesto voy yo, que de qué color es el cartel, que quién los hace, que de qué color vamos a pintar esto, que cuál es la cara, que quién paga las deudas, que no fuimos capaces por razones muy profundas. Pero ¿sabéis qué han ocurrido en estos 5 meses? Que cada vez que nos habéis visto en la calle, a cualquiera de nosotros que nos conocíais, nos habéis dicho: ¿cómo va la unidad? Y ha sido la primera vez desde que restauramos la democracia que el pueblo le ha dicho a los partidos políticos: queremos que os juntéis, unidad, mandad obedeciendo. Gracias, por eso estamos juntos, por eso vamos a ganar las elecciones, por vuestra existencia. Hay una pequeña discusión, decía Pablo el otro día que nosotros, en nuestra fuerza política, cabía la socialdemocracia, y él empezó a decir: no, yo soy socialdemócrata, no, que yo más, que yo y 2 huevos duros. Yo les digo el primer día de clase a mis alumnos, que le preguntaron a Unamuno: ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y le contesto. En los años 50, socialdemócratas laboristas ingleses como Crosland planteó que la socialdemocracia estaba aboliendo el capitalismo, porque había conseguido 5 cosas: las políticas keynesianas, el Estado social, había conseguido también, fijaos, el fin de las desigualdades, la economía mixta, había conseguido, fijaos, una serie de elementos que iban frenando la posibilidad de que el capitalismo convirtiera todo en una mercancía. El elemento central de esos 5 puntos era la construcción del Estado social. Mirad dónde están esos 5 elementos hoy. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista con esos 5 elementos? El Estado social, lo ha planteado Busti. El artículo 135
se convirtió en una garantía del pago de la deuda por encima del gasto social. Por tanto, el artículo 135 en la reforma del Partido Socialista, claro, apoyada por el Partido Popular, dinamita el Estado social. Las políticas keynesianas, la política keynesiana por excelencia, son las políticas de pleno empleo. Y el Partido Socialista hizo la primera reforma laboral y después la terminó de completar el Partido Popular. Y si no hay trabajo digno, no hay políticas keynesianas que garanticen la igualdad. Y el fin del tercer punto, la lucha contra las desigualdades. La economía mixta. ¿Dónde está la economía mixta si empezaron a vender todas las empresas públicas, empezaron a privatizar, hasta el punto de que nosotros en nuestro programa hemos exigido que si hemos pagado Bankia y Mare Nostrum, queremos que sea la semilla de una banca pública, porque si no hay banca pública no podemos luchar contra el fascismo financiero. Fijaos, ¿qué queda? ¿Qué queda de estos elementos en la socialdemocracia actual? Y por eso Pablo dijo el otro día, quienes tengan el corazón en la socialdemocracia, aquí tienen la posibilidad de ver esos sueños y esa ideología cumplida. El voto útil de la socialdemocracia está en Unidas y Unidos Podemos. Es absolutamente evidente. Y no es una cuestión de etiquetas, de yo soy esto, yo soy aquello. Conocéis la historia de ese tipo, de yo soy muy de izquierda, si estaba todo el día diciendo que era muy de izquierda, si un día uno le pregunta, oye, y si tú tuvieras dos aviones, ¿qué harías? Y dice, pues uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras dos fincas, una para mí y otra para el partido. Si tuvieras dos Rolls Royce, uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras dos gallinas, el tipo se queda parado pensando, oye, no dudas, Rolls Royce, fincas, aviones, y dudas dos miserables gallinas, y dice el tipo, es que las gallinas sí las tengo. No valen las etiquetas. De la misma manera, fijaos que, bueno, no voy a hablar de alguien que me gustaría recordar, porque emocionó a muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos en 1982, y en vez de ser un expresidente, ha decidido ser un lobista que graba vídeos para brokers iraníes pidiéndole favores a quien tiene dinero en Panamá. Lo dejamos ahí. Termino. Estamos en un momento histórico, en España y en Europa. En España, no voy a aburriros, pero quiero que reflexionéis que cada vez que en nuestro país ha habido una crisis de la monarquía, ha habido una crisis constitucional y ha habido un salto del pueblo hacia adelante. Ocurrió con Carlos IV, que creyó que la monarquía era borbónica y no entendió que era un depósito del pueblo. Y por eso el pueblo se levantó cuando Carlos IV le entregó, abdicó en nombre de Napoleón. El pueblo se levantó y la Constitución de Cádiz de 1812 se convirtió en una monarquía española. ¡Qué rabia me da que no tengamos memoria para construir nuestra propia historia! Porque si no, otros, como el rey Juan Carlos, va a celebrar la Constitución de Cádiz y nos dice, igual que en 1812 los españoles y las españolas marcharon todos juntos detrás del gobierno, ahora, en este momento de crisis, tenemos que hacer lo mismo. Yo decía, pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que obligamos a la monarquía a hacerse constitucional. Es todo lo contrario. Por eso es tan importante que recuperemos la memoria, porque la derecha tiene una línea recta que va de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal, rectita. Y nosotros estamos llenos de agujeros. Segunda crisis constitucional, con la muerte de Fernando VII y un pueblo que está reclamando el liberalismo. Es una palabra que prestamos a Europa. Y empiezan las guerras carlistas también por intereses en los entornos de la monarquía. La tercera gran crisis es con Isabel II, que va a generar la primera vez que este pueblo se levanta cansado de una corte que no estaba a la altura de las exigencias del pueblo, y es la primera vez que se echa a los Borbones de España. No en vano, Franco decía, en el siglo XIX hay que olvidarlo. No hay nada que podamos aprender del siglo XIX. O algo así. Fijaos.
que es la primera república se zanja, somos el único país que restaura monarquías. Viene la cuarta gran crisis, que es Alfonso XIII. Alfonso XIII que igual se convierte, fijaos que es una costumbre, Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores desde la Revolución Francesa, Napoleón, el directorio, un eterno de la Revolución Francesa, siempre como canciller, decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Pero lo decía para Francia, no para aquí. Alfonso XIII construye todo un entramado de negocios, el pueblo se cansa de una corte que no está a la altura de las exigencias, Segunda República, pero otra vez restauración monárquica con el franquismo. Y luego otra vez la última, otra vez fijaos el 15M, que empieza a decir, no puede ser una monarquía que no está cuidándonos. Y de repente nos enteramos, recordáis, que el rey, que al parecer estaba con el corazón partido del dolor profundo que le generaba el paro juvenil y estaba tan triste, tan cariacontecido, tan fuera de sí que dijo, voy a matar elefantes a ver si se me pasa. Y nos enteramos de que estaba cazando elefantes porque se partió la cadera y nos enteramos que había ido con una persona que estaba muy dentro de su corazón. Genial, estamos por el amor. Ahora eso sí, quiero deciros algo, me da mucha rabia que este señor que tenía esa mujer que quería mucho, Corina, me parece genial. Lo que me parece terrible es que todos los 24 de diciembre nos diera lecciones de familia católica, apostólica y romana cuando él hacía lo que le daba la gana. Y resulta que al final la presión vuestra le obliga a tener que salir a decir una de las frases memorables que ya está en todos los archivos de la inteligencia política europea. Una frase complicada, una frase con mucha enjundia, difícil de memorizar. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. La frase tiene su complicación, porque tuvo que grabarla 2 veces. Yo vengo diciendo en todos lados que me hubiera emocionado que el rey Juan Carlos, después de toda la inversión que hemos hecho, me hubiera encantado que hubiera salido y hubiera dicho, ¡ay mísero de mí! ¡Ay infelices! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, 2 veces lo grabó por la dificultad de la operación. Termino de verdad. Fijaos que esta crisis que es española coincide con lo que yo siempre llamo las heridas. Yo recuerdo leer de joven aquel poema hermoso de Miguel Hernández, llegó con 3 heridas. ¿Conocéis? Que cantaba Serrat. Llegó con 3 heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Lo sabéis, Bueno, pues yo siempre he pensado que España tenía 4 heridas. Y cuando pusimos en marcha Podemos, se trataba de cerrar esas heridas. La herida colonial, donde dejemos de estar siendo incapaces de mirar a nuestro pasado, para que al mirar esa herida colonial respetemos a América Latina, a nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos que están allí y aquí y que son nuestras hermanas y hermanos. Una herida colonial, fijaos, de que tuvo un imperio muy pronto y lo perdió también muy pronto, que nos hace maltratar a África y olvidarnos de las hermanas y hermanos saharauis. Y al mismo tiempo que tratamos mal a América Latina y tratamos mal a África, hay algunos que se arrodillan ante la troika. ¿No sabéis cómo se me llenaba de orgullo el corazón a ver a Busti, a ver a Pablo en Europa, mirándole a los ojos a la troika y diciéndoles, no nos vais a dar lecciones de europeos porque somos tan europeos como vosotros y mejores todavía? La herida territorial, y hay que decirlo aquí,
somos un país de países, somos una nación de naciones. Lo que más nos escriben cuando estamos en los territorios históricos es: si España es Podemos, no nos queremos ir de Podemos. En cambio, ellos siguen insistiendo en aquello de las pesetas que ponía España, una grande y libre. Decía, claro, una, porque si hubiera otra nos iríamos todos a la otra. Fijaos, cuando nosotros estamos planteando el derecho a decidir, lo hacemos por dos cosas. En primer lugar, porque somos demócratas y no queremos que nadie esté en esta aventura hermosa que es España si no quieren. Y en segundo lugar, porque estamos convencidos de que esa patria que estamos recuperando la conseguimos estando aquí con los catalanes, con los vascos, con los gallegos, con los andaluces, porque van a quedarse con nosotros. El derecho a decidir es la garantía para que se queden. Así cerramos la herida territorial. La herida social, lo que han hecho nuestras diputadas Rosana, Busti, lo primero que hicieron, Rafa. A Rafa le debemos, y yo siempre lo digo, que la primera ley que se presentó en el Parlamento fue la Ley 25, que hacía honor al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por algo muy sencillo, todos y todas nosotros somos mortales y por tanto somos finitos y somos irreemplazables y por eso somos sujetos de dignidad, y en el corazón, en el centro de Unidos Podemos está cerrar la herida social con trabajo digno y también con una renta mínima a todas las personas que no puedan trabajar, porque sin un mínimo vital no puedes tener dignidad. No os olvidéis que para cerrar estas heridas nacemos, y estas heridas tienen que juntarse con las heridas que está empezando a abrir Europa. La herida de una población envejecida, que ya sabéis lo que ha dicho Christine Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional, es que los viejos viven demasiado. Y a mí se me ocurrió decir, pues si la solución es que la gente mayor se muera, pues igual puedes dar tu ejemplo y hacer algo. Me regañaron y dije, bueno, eso no lo tengo que decir ni en broma. Y además, como hay un papa nuevo, he cambiado. Y ahora lo que quiero es que Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional, viva 200 años. Eso sí, con una pensión de 300 euros. Tarea para todas y para todos. Cerrar estas heridas no las cierra un gobierno, las cierra un pueblo. El envejecimiento de la población, la crisis medioambiental, no lo olvidéis, hay medio planeta Tierra devastado, y cuidado de los animales. Quien no respeta a los animales no respeta a la gente. El mundo del trabajo, el mundo. Y nosotros tenemos, lo decía Owen, una responsabilidad. Fuimos un país de refugiados. Tenemos la obligación, de igual que fuimos refugiados, enseñarle a Europa que hay que respetar a los refugiados. Es un derecho humano. Tenemos que lograrlo. Así que mirad si tenéis tarea. Mirad si tenéis tarea. No va a ser solamente depositar el voto. Eso es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Al día siguiente hay que seguir trabajando. Habéis demostrado algo, que sois los continuadores y las continuadores de aquel jornalero que en 1931, cuando un cacique quería comprar su voto en aquellas elecciones con unos duros, se le tiró las pesetas y le dijo, en mi hambre mando yo. Os he contado durante estos 2 años os he contado la historia de mi querido colibrí, que se ríen de mí por pesado, otra vez con el colibrí. Sí, otra vez con el colibrí. El bosque arde, todos los animales huyen, despavoridos, los que hace un momento se creían muy fieros, el rinoceronte, el hipopótamo, el león, y el pequeño colibrí regresa hacia el río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas, y los demás animales te dicen, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí le dice, yo voy a hacer mi parte. El 26J os pido que hagáis... El 26J os pido que hagáis vuestra parte. Y vuestra parte, claro que es depositar el voto, pero os pido que al lado del voto llevéis también el corazón bien abierto, porque estamos ganando un país.
y que recordéis aquello que nos enseñó uno de los nuestros, que nos dijo en tiempos también difíciles, nos pidió: instruíos, estudiad, leed, porque necesitamos toda vuestra inteligencia, organizaos, retomad los círculos, coged las plazas, porque necesitamos toda vuestra fuerza, y sobre todo agitaos, llenaos de alegría, quereos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. ¡A por todas! ¡Estamos ganando un país! ¡Sí se puede!